Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy, tenemos la participación especial de la reconocida especialista en temas previsionales, Clara Salguero, y del abogado previsional Adrián Trócoli. Ellos nos traerán las últimas novedades para jubilados y pensionados de ANSES en este enero de 2025. Así que quédense con nosotros hasta el final, porque esta información es clave para todos los beneficiarios. Y recuerden, suscribirse al canal es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Ahora sí, comenzamos con las noticias del día. Vamos a la información más destacada que tiene que ver con las últimas horas. Si bien venimos hablando desde hace mucho de una posible reforma previsional, la pregunta que por estas horas muchos jubilados y pensionados se están haciendo es si va a llegar finalmente el reconocimiento a todas aquellas personas que obtuvieron la jubilación teniendo 30 o más años de aporte sin haber contado con el apoyo de la moratoria previsional. El gobierno estaría evaluando esta posibilidad, un reconocimiento que por estas horas se le está poniendo la denominación de beneficio excepcional, de extra, de premio para todas aquellas personas que se jubilaron sin la asistencia de la moratoria previsional. ¿Esto qué significa? Que tuvieron historias laborales genuinas de 30 o más años. Ahora, el análisis de esta medida, por supuesto, está sujeta en el caso de plasmarse, de concretarse al crecimiento que vaya teniendo la economía en el país. Pero lo importante es contarles para que ustedes entiendan a dónde haría enfocado o dónde estaría el foco o a quién alcanzaría esta medida. El mapa con el que se encuentra el gobierno en el análisis de este reconocimiento, el mapa es de un número de jubilados y pensionados nacionales que ascienden a 8,5 millones de personas, de las cuales la mayoría de toda esa gente se ha jubilado con moratoria previsional. 3,800,000 jubilados con la asistencia de moratoria, 3,200,000 con historias genuinas de aportes y 1 millón aproximadamente, algo más de 1 millón, son titulares de pensiones no contributivas. De este mapa, este eventual reconocimiento que se está planteando como que está en análisis por parte del gobierno alcanzaría en este mapa a las 3,200,000 personas que tienen jubilaciones con historias laborales de aportes hechos en tiempo y forma, es decir, aportes registrados en tiempo y forma. ¿Por qué yo mencionaba recién que en este mapa hay más jubilados por moratoria que jubilados con 30 años genuinos de aportes? Porque las moratorias están en la Argentina desde hace 20 años. Una medida que se planteó como transitoria y que se eternizó como todas aquellas medidas que vienen y funcionan como un paliativo y como no se resuelven otras cuestiones, se terminan quedando. Bueno, esto fue lo que pasó con las moratorias. El tema de la falta de puestos en el mercado laboral, la falta de fortalecimiento, la falta de fomento del mercado laboral ha hecho que las moratorias previsionales se perpetuaran dentro de la seguridad social. ¿Y qué ocasionó esto? El malestar de los otros, de los que no fueron reconocidos, de los que tenían historias enteras laborales de trabajo registrado. Y esa gente, mientras sufría el malestar de estas jubilaciones compradas, como muchas veces se dijo, yo prefiero llamarlas jubilaciones asistidas y ahora les voy a decir por qué. Bueno, mientras tanto venían sufriendo el deterioro que les fue provocando la mayoría de las leyes de movilidad jubilatoria que hubo en la Argentina. En la historia, desde el 2009 ahora, fueron 3 las leyes de movilidad jubilatoria, de las cuales 2 lo único que lograron es que los jubilados perdieran sistemáticamente poder adquisitivo. Es cierto que se instaló en la Argentina esto de la compra de aportes.
de la compra de jubilación, y yo decía, prefiero llamarla jubilación asistida, porque yo creo en la inclusión. No estoy de acuerdo con las jubilaciones por moratoria, pero creo en la inclusión. Creo que el Estado siempre tiene que estar para incluir. Lo que no se puede es meter todo en la misma bolsa. Lo que no se puede es diferenciar. Por un lado hay que asistir, pero a medida que se asiste al vulnerable, que se asiste al desprotegido, hay que reconocer a los demás, que es la parte de la historia de la seguridad social que no se ha hecho. ¿Cómo sería entonces la mejora? Jubilados con 30 años de aportes seguirían con una actualización mensual en sus jubilaciones por inflación, por IPC, y tendrían este beneficio, este extra, de acuerdo al crecimiento del país, que no se sabe, estamos todavía lejos de saber si este adicional se aplicaría o se pagaría en forma mensual, trimestral o semestral. Yo un poco sigo la idea de los tiempos que manejaban las leyes de movilidad jubilatoria que estuvieron vigentes. Mientras tanto, los otros, los que son jubilados por moratoria, seguirían teniendo una actualización por inflación en forma mensual y el bono de 70.000 pesos. Ahora, las moratorias sabemos que se van. Por eso creo que se está tratando de empezar a escribir otra historia a partir de este reconocimiento a los jubilados con 30 años de aportes. Y a partir de la desaparición de la moratoria previsional, que esto será el 23 de marzo, porque el gobierno expresó en varias oportunidades que no tiene intención de prorrogarla, se abren dos caminos. Las moratorias que quedan atrás, y va a seguir vigente la PUAN, la pensión universal para el adulto mayor, pero recordemos que a esta pensión solo pueden acceder las personas en vulnerabilidad y teniendo cumplidos 65 años, sean mujeres o sean hombres. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene 20, 25 años de aporte si tiene que caer en una PUAN porque nunca va a llegar a los 30? ¿O qué pasa con aquel que estaba esperando la moratoria y le faltaba quizá poco tiempo para cumplir los 30? Me parece que todo esto se puede ir solucionando en paralelo, volviendo virtuoso el mercado laboral. El gobierno también, por lo menos está hablando desde extraoficialmente hay que aclararlo, de fomentar el mercado laboral bajando las contribuciones patronales, pero también todo esto queda sujeto a las cuentas fiscales. No olvidemos que el sistema previsional en este momento en la Argentina se financia con los aportes y contribuciones de empleados y empleadores, pero también con el tema de impuestos. La situación es complicada, son varios factores que se deben dar en paralelo para que se empiecen a definir todas estas cuestiones. Ahora, ¿todo esto es lo único que se viene en materia previsional como parte de la reforma? No, parece que se iría por una reforma previsional más amplia. Por todo lo que pude ir averiguando, yo les diría que me parece que hay una tendencia a buscar un sistema previsional único, que sea un solo sistema previsional por el que se jubila la gente. Hoy tenemos un sistema muy disperso que tiene subsistemas, que tiene distintos regímenes, y así podemos llegar a 100 y pico o a 200. Me parece que esto se tiene que ordenar, y además está la idea de que el monto de la jubilación sea proporcional a la cantidad de años de aporte que la persona tenga. Acá ya no va a haber quizá un requisito de decir, bueno, mínimo 30 años de aportes. Entonces, tenés menos, te podés jubilar, pero el monto de tu jubilación va a ser proporcional a la cantidad de años registrados que puedas lograr. Y además, el acceso a la jubilación creo que tiende a ser de una edad única en los hombres, y en las mujeres que podría estar rondando promedio en una edad entre los 65 y los 70 años. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Ya se está diciendo que el proyecto de ley se presentaría, el proyecto de reforma previsional se presentaría durante este año, que estaría sujeto al tema de las elecciones legislativas.
que creo que sí. Es muy importante esto, no es un detalle menor porque tenemos un año muy político, pero lo concreto es el tema de los gobiernos y cómo funcionan los gobiernos con reformas previsionales. Siempre los gobiernos le han tenido mucho temor a este tipo de cuestión porque las reformas parciales tienen un costo, las reformas totales tienen un costo mucho mayor. Entonces hay que enfrentar muchas cuestiones. Primero, si se realiza una reforma previsional, que cierren los números de la economía. El tema, por otro lado, que haya consenso. Tiene que haber todo un panorama legislativo que acompañe y además todas las negociaciones políticas que implica una reforma de este tipo y además la gente. Y acá con esto cierro porque me parece que el tema social, el tema de los ciudadanos de un país son claves en cualquier reforma. Puntualmente en la Argentina no ha pasado nada distinto de lo que ha pasado en otros países que se ha intentado o se cambió finalmente el sistema previsional. Los argentinos tenemos cierta resistencia a esos cambios, pero por algo en particular, sí, por algo en particular. ¿Saben por qué los argentinos nos hemos resistido a los cambios y siempre le tenemos temor? Y por supuesto los gobiernos siempre evalúan este costo porque cada vez que hubo una reforma previsional siempre perdimos. Siempre perdimos, nunca ganamos y eso lo tenemos perfectamente enraizado y es por eso tanta resistencia a cualquier cambio que tenga que ver con reformas previsionales. Bueno, tenemos que hablar de un tema que es fundamental porque tiene que ver con el medicamento. A partir de esta semana, del primer día hábil de enero, entró a regir la receta electrónica, la prescripción de medicamentos por receta electrónica, pero no sé si todavía no va a seguir conviviendo con la receta papel. Hay muchísimas preguntas y ¿qué dijimos? Hay que ir a la fuente. Nos está acompañando el doctor Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Clara. ¿Cómo estás? Vos sabés que tenemos una confusión con todo este tema, porque yo sabes con qué me había quedado, que cuando la ley se sancionó, se reglamentó y se fijó el tema de 180 días de plazo para la readecuación. Pero sin embargo no fue tan drástico este 2 de enero. ¿Sigue conviviendo la receta papel con la electrónica? ¿En dónde estamos parados? A ver, en algunas jurisdicciones sí, porque bien sabemos que la salud la tienen delegada a las provincias, no está en cabeza del Ministerio de Salud de la Nación. Por lo tanto, no todas las provincias han adherido, diríamos, a esta nueva reglamentación de que sí o sí tiene que ser todo en formato electrónico. Por lo tanto, hay provincias que están conviviendo los dos. En el caso de los abuelos del PAMI también hay algunas recetas que todavía pueden ser las famosas recetas celestes manuales, que para algunos planes todavía se siguen usando, así que tienen que seguir llevando ese tipo de recetario hasta que el PAMI y los financiadores en general vayan de alguna manera adaptándose. El problema básicamente, claro, lo tenemos en que se han habilitado alrededor de 80 plataformas diferentes para que los médicos prescriban recetas, y la verdad que las farmacias todavía no tenemos acceso la totalidad de ellas. Por lo tanto, bueno, esto va a ser medio paulatino. Desde la tecnología claramente estamos todos preparados. Las farmacias ya venimos convalidando recetas y validando recetas ya hace casi 20 años. Sí. Por lo tanto, tenemos la tecnología para hacerlo y creemos que es un paso para adelante, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí, poner todas las normativas de todo este país que es federal, digamos, de la misma manera es complejo. Ricardo, ¿esto qué significa? Que si yo tengo una orden hecha, una receta en papel, perfectamente la farmacia me la tiene que aceptar y darme el medicamento. Depende de los ámbitos, Clara. Claro, como vos decías al principio, no todas las provincias han adherido ni todas las jurisdicciones. Claro, en algún caso, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a regir esta reglamentación. También va a depender un poco de la contingencia, ¿sí? Porque si es una receta que se produjo en un hospital que por ahí no tienen la tecnología para hacer este tipo de receta, el farmacéutico tiene este plan de contingencias y creo que la ley se lo tiene que permitir, porque si no estaríamos haciendo abandono de personas. Lo primero está en el acceso al medicamento y que adhieran al tratamiento, pero claramente digamos, hay que ir adaptándose
a las nuevas normativas de cada jurisdicción. En el caso de que si te hacen una receta, todas las recetas anteriores al 31 van a tener validez, y las recetas actuales va a depender mucho también del financiador, de quién sea la obra social que tenga. Hay obras sociales que ya han definido que únicamente es electrónica, y en ese caso la farmacia va a pedir exclusivamente la electrónica. La receta electrónica va a tener la obligación el médico que prescriba de realizarla por nombre genérico con opcional de hacerlo por marca. ¿Es así o no? Sí, eso la reglamentación lo dice, es decir, todas las recetas sí o sí tienen que tener la denominación común internacional, es decir, la monodroga, el genérico, y pueden tener la sugerencia de marca. Eso está habilitado en una reglamentación del decreto 70 del año pasado, del 2023, y eso está así, está fijado así. Es decir, que si tiene una marca, siempre las marcas son sugeridas, la farmacia le puede intercambiar por otra, siempre y cuando obviamente esté dentro de lo que acepte el paciente para poder llevarlo. Ricardo, lo último te pregunto, ¿qué pasa con los psicofármacos y con los antibióticos que necesitan receta doble? Bueno, ahí hay todo un tema porque todavía no está tan avanzado esto como para que hayamos llegado a los libros electrónicos y demás. Es más, todo lo que es electrónico y lo que estamos hablando, cuando llegamos a la farmacia nosotros tenemos la obligación de imprimirlos para pegar los troqueles, para poder mandarlos al cobro. Por lo tanto, para nosotros sigue todo el papel tal cual es. Pero en el caso de los psicotrópicos sí hay plataformas que no contemplan el famoso duplicado. Y bueno, en esos casos hay inconvenientes porque la farmacia sí o sí necesita de ese documento para poder archivar, porque necesitamos llevar doble libro y doble control, en el caso de los antibióticos, en el caso de los psicotrópicos y estupefacientes. Por lo tanto, sí, eso es un reclamo. Y el otro reclamo, claro, que me gustaría que quede es que las farmacias, al haber tanta cantidad de plataformas, es dificilísimo que las 14.000 farmacias puedan conectarse a 80 plataformas distintas. Lo que estamos pidiendo es, de la misma manera que cuando validamos, como validamos PAMI, se hace a través de grandes concentradores, que es la COFA, por ejemplo. Entonces, que le permitan a esos concentradores ir a buscar recetas, así eso va a facilitar mucho y vamos a poder implementar más rápido todo esto. Ricardo Pesenti, muchas gracias y muy buen año. Abrazo. Bueno, gracias a ustedes, abrazo. Bueno, ya lo tengo que presentar, ya está preparado el doctor Adrián Trócoli para hablarnos de juicios por reajuste de haberes de jubilados, porque hay novedades. A ver, ¿es cierto que se facilita el trámite y que va a haber cambios favorables con respecto a esto? Adrián, buen día y muy feliz año. Hola Clarita, ¿cómo estás? Feliz año, saludos para todos, arrancamos nuevo año. Noticias viejas, porque esto se había armado el año pasado, pero salió publicado recién esta semana. La ANSES facilitó un trámite. En realidad es parte de lo que hace el gobierno con cada cosa que viene tocando. Tratando más de eliminar pasos que de hacer trámites más sencillos. En este caso, a los jubilados que hicieron juicio les cambia bastante, porque si bien en muchos casos era muy sencillo, tenían que ir al banco, llenar un par de formularios y la plata quedaba en el banco durante 20 días y si no lo hacían en ese plazo no se podía. Eliminaron esto. Directamente los depósitos de ANSES para los pagos de sentencias van a ser en cuenta. Todavía no está instituido para este mes, de hecho ya está vigente la normativa, pero los pagos se hacen los últimos días del mes anterior, así que esto se va a ver recién en el mes de febrero. Pero para que se entienda, el jubilado no tiene que ir más después de un juicio al banco a cobrar. Esto genera muchos problemas, enormes problemas, con aquellas personas que no están bien de movilidad o claro, justo en esos 15 días que quedaron en ir, se agarran una gripe. Y esto generaba enormes conflictos para cobrar porque tardaban 2 o 3 meses después en el repago. Bueno, eliminan todo este problema. Los pagos de sentencias judiciales van a aparecer a partir de febrero directamente en la cuenta del titular. Por lo tanto, todos los que puedan hacer home banking no necesitan ir más al banco. Son montos importantes normalmente los pagos de sentencia, por lo tanto se suelen invertir, sea un plazo fijo, sea siguiéndolo Damián. Bueno, todo atrás de la computadora.
Bueno, pero es excelente, no solamente por esto que vos decís, por el tema de todos aquellos que no podían movilizarse, que ahora se quedan con esta tranquilidad, sino también para un jubilado que sí puede movilizarse, pero que lo estresa y lo agota tanto trámite previo. Ya de por sí, después de esperar tantos años, ganar un juicio, el día que sabés que lo ganás, imagínate la ansiedad, pero después tenés en el medio toda esta previa de formularios, de firmas que no van a existir más. Todo Sí, en home banking. Además, lo que hay que tener en cuenta es que muchos bancos complicaban un poco la cosa. Casi lo mandaría al frente, pero un banco de una provincia muy grande te hacía ir 2 veces. Y cuando los montos eran altos, según el criterio de cada gerente, te mandaban a verificar el domicilio de la casa, digamos, complicaban realmente las cosas. Bueno, acá le quitan ese control al banco y no importa el color político, antes decían que había que quitarle a los privados las cosas, el gobierno hoy sacó un control del banco que va a facilitarle la vida de la gente. Adrián, una pregunta que te voy a hacer, creo que hasta cansarme, no, en realidad te la voy a hacer hasta que vos tengas la respuesta, y tiene que ver con los pagos de retroactivo. Nosotros habíamos anunciado que desde el mes de septiembre del año pasado se iban a desdoblar los pagos de los juicios. Primero venía la mejora del haber de jubilación y después el pago del retroactivo. Te pongo casos puntuales. Aquellos jubilados con sentencia firme que cobraron la mejora de su haber en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y aún no cobraron el retroactivo, ¿ya saben cuándo lo van a cobrar? Agrego cositas a la pregunta. Por suerte no dijiste enero, porque en enero hubo en la medida que el jubilado no haga nada. Nosotros, como abogados, no, a ver, siempre... espera, acá me quiero detener. Entre que cobra la mejora del haber y cobra el retroactivo, ¿pasa un año? ¿Otro año más? Mínimo, como mínimo. Me dejaste muda. Sí, ya sé, estaba aprovechando la primera vez que te dejo muda en 6 meses. ¿Sabés cuál era mi circuito mental cuando empezamos a hablar de todo esto? ¿Qué era lo que yo pensaba? Se mejora el haber de jubilación y a los 60, 90 o 120 días se paga el retroactivo. La persona cobra la mejora del haber y después tiene que esperar otro año más a toda la cantidad de años que ya esperó hasta tener la sentencia en forma definitiva. Es teórico, Clara, porque recién pasaron 4 meses del primer cobro de esta manera. De hecho, el grueso se vio en septiembre, apenas 3 meses pasaron, ninguno de ellos cobraron. Los únicos que cobran retroactivo una vez que entran en este circuito son aquellos que iniciaron la ejecución de sentencia. Te puedo mostrar algunos ejemplos para la semana que viene de los errores típicos de ANSES en el pago de sentencias, pero nosotros, los abogados, consideramos que es una buena noticia, porque una vez que el haber está bien ajustado, significa que no se generan nuevas deudas. Y entonces, todo lo que te deben, hasta, voy a decir una tontera, alguien que cobró en septiembre, bueno, hasta septiembre cobró mal. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre cobra bien. Entonces, a partir de esa fecha del aumento del haber, no genera nuevo crédito ANSES. Bueno, lo que tenemos que hacer los abogados es hacer una única liquidación con los intereses al día de la fecha de cobro y por ahí en 6, 8 meses cobra toda la plata que le deben, incluso los errores cuando le pagaron retroactivos. Entonces, es una buena noticia, no es lo que dice la ley, no es lo que dice la sentencia, el desdoblamiento de pagos, pero estamos en condiciones de decir que casi se duplicaron los ajustes de haber y en montos altos, en jubilaciones que superan el haber máximo, vimos que el error baja muchísimo, cuando con las administraciones anteriores, esto no es un solo gobierno, con los que estuvieron antes a cargo de ANSES, siempre pagaban mal el ajuste del haber. Adrián, te propongo que la semana que viene sigamos hablando de esto porque en varias oportunidades bajé la vista, están entrando por redes sociales muchísimas consultas que tienen que ver con temas juicios. Nos vemos la semana que viene. Chao, saludos a todos, buen año. Gracias. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que toda esta información les haya sido útil y que les ayude a estar al tanto de las últimas novedades para jubilados y pensionados de ANSES. Si les quedó alguna duda o quieren compartir su opinión, déjenme un comentario que siempre los leo. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con quienes también necesiten estar informados. Gracias por acompañarnos una vez más.
Nos vemos en el próximo video con más noticias y consejos previsionales. Cuídense mucho y hasta pronto.